4:59 de la madrugada del viernes 7 de octubre del 2022. Entramos al primer libro de Samuel. Comenzamos con una introducción hoy acerca del primer libro de Samuel. Bienvenidos todos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Queremos invitarlos a estudiar la palabra en esta mañana, ¿ok? Gloria al Señor, sea bendito el Rey. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche el Nuevo Testamento. Damas y caballeros, a todos los hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares, estamos para servirles en la Escuela de Formación Bíblica Integral. Los invitamos a las diferentes redes sociales, en Facebook, YouTube. Bueno, por ejemplo, en YouTube usted puede encontrar más de 1000 videos, ya hay 1030 y algo, 1040 videos de todos los estudios, toda la exégesis que hemos hecho a través de los días, 2 años y medio estamos estudiando. Por ejemplo, del Antiguo Testamento ya tenemos el estudio completo de Proverbios, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces y Ruth. Hoy entramos al primer libro de Samuel. Hoy vamos a hacer una introducción a este tema. También debo recordarles que en las noches estudiamos el Nuevo Testamento y solo nos falta, ya estamos terminando Judas, y lo único que falta es Mateo, Marcos y Lucas por estudiar. De resto, todo el resto del Nuevo Testamento ya está grabado, puede verlo en video o puede adquirirlo en audio. Nos envía un WhatsApp y con mucho gusto le enviamos una USB con 50 clases. Usted puede decir quiero tal libro o quiero tales temas, le mandamos un catálogo para que escoja 50 clases, 60 clases, alcanza en una USB de 4 gigas, clases mínimo de 1 hora en audio para que podamos estudiar la palabra. Para aquellos que no tienen internet, aquellos que no tienen un celular o que viven lejos, se les puede dar esa USB que viene en estuche de lujo, recuérdenlo. Así que los invito a todos para que obsequiemos la palabra, y dentro de ella viene una USB también de lujo, ¿sí? ¿Cuánto vale? Lo que cuesta una USB virgen en cualquier papelería. Le encimamos el estuche, le encimamos las enseñanzas gratuitas, porque esto no es para hacer negocio, es para que la palabra corra, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Bueno, iniciamos entonces el primer libro de Samuel. Mucha atención. Vamos a hablar de etimología, vamos a hablar de marco geográfico, marco cultural, vamos a hablar de marco temporal, ¿ok? Primero, el autor de Samuel, el autor de Samuel no es Samuel. Comencemos por ahí. No es este profeta. El autor de Samuel va mucho más allá de todos los reyes de Israel. El autor de Samuel realmente, mínimo, hasta por allá de los tiempos de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Por qué? 1. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, en la Septuaginta, en la Vulgata Latina, son un solo libro. ¿Estamos? El primer libro de Samuel, el segundo de Samuel,
el primer libro de Reyes y el segundo de Reyes, realmente en el canon original son un solo libro. En el Tanaj hebreo son un solo libro. Comencemos por ahí. Segundo, parece que no es un solo escritor, son varios escritores, y recordemos que este libro hace parte de los históricos. Los libros, estos libros están para mostrar el desarrollo de un pueblo que se convirtió en una nación. ¿Estamos claros ahí? Este libro es para mostrarnos la historia. ¿Por qué debo hacer énfasis en esto? Porque cuando vamos a hablar de doctrina, debemos entender que del Antiguo Testamento, doctrina, es por ejemplo la Torá. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis es histórico también y de la Torá, pero no es doctrinal. ¿Por qué? Porque cuando voy a hablar de doctrina, voy a hablar de enseñanzas que están, ¿cómo le digo?, perfectamente mostradas en la palabra. No da lugar, oído, la palabra doctrina viene de enseñanza específica, no da lugar a interpretaciones propias. Como hay un nuevo pacto hoy día, si yo quiero saber la doctrina, oído, si yo quiero saber la doctrina, no tomo Hechos de los Apóstoles, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan como doctrina. Los tomo como históricos. ¿Me hago entender? Porque para en el Nuevo Testamento entender la doctrina, debo tomar todas las cartas de Pablo, a Hebreos, a Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Eso es doctrina. Judas es doctrina pura. Hechos de los Apóstoles es histórico. Por eso muchos cogen a Hechos como doctrina y terminan enseñando que si usted no habla en lengua no recibe el Espíritu Santo. Equivocado. ¿Me hago comprender? Entonces, lo primero que debo entender es que esos libros que vamos a leer son históricos, están hechos para mostrarnos el desarrollo de Israel. Estos libros fueron escritos como uno solo, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. No se sabe el autor exacto, debe ser varios autores. ¿Por qué? Por lo extensivo, pero este libro, ¿sí?, oído, este libro lo escriben muchos años después de Samuel. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, alguien me dirá, bueno, David, ¿y por qué los dividieron? Bueno, el por qué no tengo idea, le soy sincero. Lo que sí sé es que hubo personas que hicieron unas divisiones para tener una mejor administración de las cosas. Por ejemplo, la Biblia no fue escrita en capítulos y la Biblia no tiene versículos realmente. Pero por allá alguien, para tener una mejor administración, se le dio por escribir que capítulo tal, versículo tal. ¿Me hago entender? Si está bien o está mal, bueno, yo no sé. Para mí no está bien. Yo le soy sincero. Creo que no debería haberse adulterado. Pero bueno, eso es lo que tenemos, con eso se trabaja y vamos mirando. Pero yo debo entender que es un solo bloque. Bueno, segundo, Samuel oído, este personaje que vamos a ver, es primero un juez. Venimos del libro de Ruth, pero el libro de Ruth está dentro también de los jueces. Lo que sucede en el libro de Ruth está pasando también en la cronología del libro de los jueces.
Y viene Dios levantando jueces. Por ejemplo, levantó a Moisés como profeta. Esa es una especie de juez. Levantó ¿a quién? A Josué. Pero Josué tiene su propio libro. Y después que Josué muere, aparece el libro de jueces. Eso va derecho. Va seguidillo. Por eso es que usted lee en Jueces capítulo 2, versículo 10, que se levantó una generación después de la muerte de Josué, o sea, va seguido, que no conocía a Jehová. Pero todos nosotros, estudiando Jueces y estudiando Ruth, nos dimos cuenta también que el autor de esos libros no es contemporáneo del marco cronológico en que se llevan los eventos. Realmente son personas que después escribieron toda la historia. ¿Por qué? Porque Israel fue perdiendo la identidad. Y para que Israel no perdiera la identidad, para que Israel no perdiera su norte, aunque lo terminó perdiendo, hubo sabios que escribieron estos libros, me hago comprender, para poder tener la historia plasmada. Y bueno, supuestamente recuerden, como dicen por ahí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, otra cosita, no se dice primeras de Samuel, segunda de Samuel. Vamos, ¿cómo se dice? Perfeccionando la manera de hablar. Vamos perfeccionando la manera de citar. No se dice primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, con la A, primera de Reyes, primera de Crónicas, no. ¿Por qué? Porque no son cartas. Usted dice primera de Corintios. Eso está bien porque es la primera carta a Corintios. No se dice primera de Samuel porque es un libro. Entonces se dice primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, o se dice primero de Samuel. Así que cuando comencemos a citar, si me toca con amor y cariño recordarle, no se vaya a poner de mal genio, pero sí quiero que empecemos a perfeccionarnos en la manera de hablar. Primer libro de Samuel, comenzamos a estudiar hoy. En el título de primer libro de Samuel, en la parte de arriba, por favor, los que quieran, escriban SH, la comita arriba, diéresis, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. SH, comita arriba. ¿Cómo? Apóstrofe. No en español. Apóstrofe. ¿Cómo se dice en español? Apóstrofe. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, vamos aprendiendo. Creo que diéresis son los dos punticos, ¿no? Apóstrofe, déjenme mirar aquí. No, apóstrofe aquí es un insulto que provoca o ofende. Figura retórica que consiste en interrumpir el discurso para dirigirse con vehemencia a otra persona o con... No. ¿En inglés cómo es? Apóstrofe. Bueno, ahí vamos aprendiendo. Si alguien me ayuda, ¿cuál es el nombre? Por favor, los profesores de la escuela, los profesores de gramática, ¿cómo es el nombre que la comita arriba? SH, comita arriba, MUEL. Shmuel. Espacio, Aleph. Aleph no es el apellido de Samuel. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo, ¿sí? Por eso, si quieren de una vez, se van al segundo libro de Samuel y allá escribe... Ah, no, esas se las debo. Dígame. ¿Cómo? Vergulilla. Hércules, eso está bueno. Señor. ¿Con V o con B? Hermano David, disculpe. Dígame. Aquí encontré que se llama apóstrofo. Bueno, espera un momentico. Aquí escribí y dice virgulilla, no virgulilla, raya o línea corta y delgada, especialmente que se emplea como signo ortográfico.
El apóstrofo, la cedilla o la tilde de la ñ son virgulillas. No, ese no es el que estamos buscando. ¿Cómo es que se llama? Apóstrofo. Vamos a buscar apóstrofo aquí. Apóstrofo. Apóstrofo. Vamos a ver qué dice. Signo de escritura, sí, señoras. Ese es que se emplea para indicar la elisión de una vocal. Entonces, el apóstrofo. Ahí vamos aprendiendo, vamos escribiendo, aprendiendo esas cositas. Apóstrofo. Bueno, la virgulilla es la que va encima de la ñ. Ya, ese es otro signo, es otra figura literaria, ¿no? ¿Cómo es que dice? Otro signo que se utiliza en la gramática. Bueno, entonces, Shmuel, Aleph. El Aleph es la A del abecedario, entonces quiere decir que es el primero. Y si hay un Aleph es porque debe haber otro libro más. Ya vamos a mirarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más debo decir? Vamos a hablar de el marco geográfico y vamos a hablar de un marco cultural. Póngale usted aproximadamente 600 años atrás de Samuel, 500 años, 600 años aproximadamente atrás de este libro, ¿sí? Dios está llamando a un hombre llamado Abraham. Entonces la gente por eso dice el padre Abraham. Abraham es llamado y Dios le da un hijo llamado Isaac. Ese hijo de Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y ese Jacob es el que se le cambia el nombre por Israel. Entonces, los 12 hijos de Jacob pasan a ser las 12 tribus ¿de qué? De Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Jacob, con sus 12 hijos y otras personas más, por cuestiones de hambruna, les tocó irse a vivir a Egipto. Y ahí termina el Génesis. Pasan 400 años, 350 años exactamente, Dios llama a Moisés. Moisés pasa 80 años, 40 en Egipto, de niño a 40, y de 40 a 80 en el desierto siendo formado, y a los 80 años, Moisés es llamado, ¿para qué? Para sacar a Israel de Egipto. O sea que de Abraham a Moisés aproximadamente 500 años aproximado, 450 años por ahí aproximado. No sé decirles o no hay una cronología exacta. Tocaría preguntarle a los judíos, que ellos sí llevan la cronología exacta. Aunque ellos también hablan de aproximados. ¿Sí se está escuchando bien o se está entrecortando? Porque veo que las cámaras se apagan y se prenden, se apagan, y eso es eso es mala señal. ¿Se escucha bien? Se está entrecortando. Sí, se está entrecortando porque parece que va a llover. Hay una tormenta fuerte cerca y está molestando. Esperemos entonces que... ¡Ay, Señor Jesús! Está llovinando. El Señor nos ayude. Bueno, seguimos entonces. Hermano David. Dígame. Hermano David. Perdone, no, es que lo que pasa es que quitamos la cámara es porque para acá está lloviendo. Sí, señor, tranquilo, no se afane. Entonces, Ok, quiten la cámara, los que se ve mal la señal, quiten la cámara, por favor. Bueno, seguimos. Dios llama a Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, las 12 tribus, 430 años en esclavitud, Moisés lo saca. Por eso digo 350 nace Moisés, y 80 más es formado como líder o como siervo de Dios para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. 430 años. Bueno,
que fue lo que duró Israel cautiva. Moisés saca al pueblo, 40 años en el desierto, les entrega la tierra prometida, él muere antes de entrar. ¿Listo? Ok. Dios levanta a Josué y el pueblo empieza a torcerse. ¿Por qué tengo que decirle esto? Porque en Samuel, en el primer libro de Samuel, se acaba la teocracia. Hasta el capítulo 8, cuando llegamos al capítulo 8, se terminó la teocracia. Y en el capítulo 8 comienza el gobierno humano. ¿Qué es la teocracia? Que Dios gobierna. Y comenzó el tiempo del gobierno humano en Israel. ¿Por qué? Porque Israel vio en Egipto un faraón, ¿verdad o no? Israel va caminando por el desierto a la tierra prometida, e Israel ve y empieza a conocer diferentes reyes con los que pelea. Présteme atención. Entonces Israel empieza a darse cuenta que las demás naciones tienen a alguien que los lleve, los lidere y los cuide. Pero ellos, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan ustedes el último versículo del libro de Jueces? En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios levantaba jueces, o jueces significa un héroe que los libertaba de la opresión de sus enemigos, pero ellos no entendían que la opresión de sus enemigos, ¿por qué era? Ahí encontramos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Jueces el por qué el castigo de los enemigos. Vamos un momentico a Jueces. Debemos entender que el libro de Samuel, ¿sí?, hay una ruptura gubernamental. Dice Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 16. No, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, porque en el versículo 33 empezaron a adorar a Baal y a Astarot, o sea, a la Virgen María y el Divino Niño, es el mismo equivalente. Y se encendió la ira contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahí usted debe colocar Deuteronomio 28, eso estaba ya profetizado. Versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Ese es el libro de Jueces. Dios está levantando gente para que ayude al pueblo. Levanta un Sansón para que liberte al pueblo y mate filisteos. Levanta un Gedeón. Levanta un Yefté, pero el pueblo no quiere escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Que en Samuel aparece, Samuel es un juez, Samuel es un profeta. Ojo con esto. Samuel es juez y es profeta. Pero el problema es que en el capítulo 8, el pueblo de Israel le dice, no queremos más esto. ¿Cómo así? Ya no queremos que Dios nos gobierne. Ahora queremos, vámonos al capítulo 8 de primero de Samuel, por favor. Capítulo 8. Alguien que lea, por favor, del versículo. Dígame. Él también era sacerdote. Sí, señora. Él pasa, pero eso me tocaría explicarlo cuando llegue,
porque la palabra sacerdote, ¿qué significa? Anoten eso. Sacerdote significa el que sacrifica. Esa es la palabra sacerdote. Altar es el lugar del sacrificio. Y el altar necesita un sacerdote que es el que sacrifica. ¿Listo? Entonces, Samuel hace las funciones de sacerdote por dos razones. Pero téngamelo ahí, Lisset. Hágame un favor, Lisset. No me vaya a dejar. Por ahí en 10 minutos me recuerdas esto, que es importante hablar. Pero quiero que vean, quiero que vayan a 1 de Samuel 8. Versículo 1. ¿Quién empieza a leer, por favor? En adelante, como hasta el 7. 1 de Samuel 8. Primer libro de Samuel. Primero. Sí, dije primero. Yo le entendí primero, dale. No, primero. 1 de Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Subrayen ese pedacito. Un rey como tienen todas las naciones. Sigue, Fran, por favor. 2 versículos más. 1 de Samuel 8:6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ok, entonces, conforme a todas las obras. hasta ahí. Subrayen la parte que dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Eso se llama democracia. Alguien estudioso me dirá: pero es que la democracia ahí no existe porque hay un rey. Entonces yo debo contestarle: sí hay democracia porque fue el rey, fue el pueblo el que pidió el rey. Es un consenso y un deseo del pueblo. Que nazca la monarquía en Israel no quiere decir que no haya sido un acto democrático. ¿Qué debemos mirar? Que Israel usa una frase que nosotros no debemos usar: como todas las naciones. Una de las bases principales del verdadero cristianismo es que precisamente nosotros no somos como todas las naciones. ¿Me hago comprender? Somos diferentes. ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama santidad. Cuando la palabra dice sean santos, no está diciendo sean sin pecado. No, porque Pablo en Romanos 7 enseña que el pecado habita en mi carne. Entonces yo tengo el pecado en mi carne. ¿Qué quiere decir sean santos? Kadosh en hebreo o agios. Apártense de las costumbres del pueblo, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Por allá en Isaías, se me olvida el capítulo, le dice: ustedes tienen costumbres traídas del oriente, apártense de ellos. Entonces llega un momento en el cual yo, como cristiano, debe preguntarle al Señor: bueno, Señor, ¿de qué quieres que me aparte? ¿Me hago comprender? Pero Israel aquí, como vio que había un faraón cuando ellos estaban esclavizados, un rey, como vieron que iban caminando y un rey llamado Balac contrató a un falso profeta, un adivino llamado
Balaam, empezaron a ver otros reyes y a pelear con otros reyes. ¿Qué se dieron cuenta? Que había gente que dominaba el país y los cuidaba y los protegía. ¿Qué está pasando en este tiempo? Que se está levantando cualquiera de otro país, coge a unos cuantos y viene y nos saquean a nosotros. Y nosotros no estamos organizados, nosotros no tenemos un ejército, no tenemos un sistema de defensa. Y entró el problema que entró en la iglesia cristiana. ¿Sabe cuál es? La iglesia cristiana es organizada, pero no es una organización. Ojo con lo que estoy diciendo. La iglesia cristiana es organizada, aquí no hay desorden, pero no es una organización institucional como tal. No, es descentralizado. Lo que el Espíritu Santo hace en Ciénaga no es lo mismo que el Espíritu Santo hace en México. No es lo mismo que el Espíritu Santo hace en Bogotá. Si estamos organizados, estamos unidos, pero no somos una organización. Cuando el ser humano le empieza a meter organización a las cosas de Dios, está yendo en contra de un principio de Dios que él tiene. ¿Sabe cuál es? Y es que nuestro Dios no es uniforme. Présteme atención. El ser humano todo lo quiere hacer uniforme. Que todo el mundo se parezca, que todo el mundo se vista igual. Forma empresas y le pone camisetas, logos, entonces quieren constitucionalizar todo. Esta noche vamos a hablar de eso, Surley, que terminamos la clase pasada en la noche diciendo cuál fue el problema. El problema es que tratando de organizar todo, metieron a la gente en locales, aprendan ahí y quédense ahí. Cuando Dios no centraliza, ¿qué hace Él? Ábrase, expándanse. Entonces, Pedro, sí, se me va para Babilonia. Juan, sí, se me va para Asia. Pablo, voy para Asia, no. Y entonces, no, para Asia no, para Grecia. Écheme allá. ¿Me hago entender? Fulano de tal, se va para Roma. Fulano de tal, se me va para Egipto. ¿Qué pasa? Que al inicio queremos organizar todo. Entonces me dicen, bueno, David, ya está la escuela, ¿no? Vamos a hacer un logotipo y todo el mundo se compra las camisetas y anda con el logotipo. No. No me centralice las cosas. No me ponga todo el poder en una sola cosa. Deje que la gente se desarrolle y deje que Dios envíe a la gente donde la quiere enviar. ¿Me estoy haciendo entender? El problema ¿cuál es? Que aquí Israel quiere ser como las demás naciones. Por eso en el versículo dice, danos, dice el versículo 5 del primer libro de Samuel, capítulo 7, constitúyenos. Eso significa legalice. Ahora un rey que nos juzgue como los reyes que venimos viendo desde hace rato que pelean con nosotros. ¿No ve que esos reyes sí defienden el país y nosotros no tenemos a quien nos defienda? ¿Dónde parte esto? ¿De dónde viene eso? Mire lo que le voy a decir, es fuertemente espiritual. Una persona que no es gobernada por Dios, la gobierna cualquiera. Pero una persona que ha sido libertada por la sangre de Cristo y comprada por Él, no se deja gobernar de cualquiera. Ustedes, mis amados hermanos, ya no comen entero. Después de 2 años y 6 meses ya no comen cualquier cosa que les sirva. Y más de uno dice, no, yo estoy metido en esa iglesia, pero es que allá el problema es esto. ¿Y qué pasa? Ustedes se vuelven piedra de tropiezo a esas falsas doctrinas. Entonces usted empieza a decir, no, pero es que la Biblia dice eso. Ay, hermano, pero usted ya está poniendo aquí a la organización.
Porque las iglesias se volvieron una organización democrática. ¿Me estoy haciendo entender? No cometan ese error. Israel está pidiéndole a Samuel que se acabe el gobierno de Dios. ¿Por qué? Primero, tus hijos se torcieron. Son corruptos. ¿Era verdad o no? Sí. Póngale cuidado. Tus hijos ya no sirven. Los sacerdotes, Elí, ni hablemos. Elí, el sumo sacerdote, perdido. ¿Sí? Murió en el versículo, en el capítulo 4, capítulo 5, por ahí muere Elí, en el capítulo 4. Sí, en el capítulo 4 muere Elí, el sumo sacerdote. La pregunta que me hizo Lisset, ¿Samuel es sacerdote? Claro, pero Samuel no es de la tribu de Leví. Samuel es de la tribu de Efraín. ¿Por qué Samuel se vuelve sacerdote si la ley y la Torah dice que en el tabernáculo que los sacerdotes tienen que ser de Leví? ¿Quién me dice qué pasó ahí? Entonces eso es lo que vamos a leer más adelante. Él es juez, profeta y sacerdote. ¿Pero por qué? Porque Dios está cambiando todo lo que le había dicho a Israel, no porque Él cambie, no, porque Israel había acabado con todo el pacto. Dios le dijo a Israel, no sigas a otros dioses. ¿Qué hizo Israel? Se fue tras otros dioses. Dios le dijo a Israel, no te unas a mujeres de otras naciones. ¿Y qué hizo Israel? Se unieron a mujeres de otras naciones. Como la Biblia dice que la maldición no viene sola, sino que siempre hay una causa, entonces le llegó la maldición. Por eso leíamos allá en Jueces capítulo 2, que empezaron a ser juzgados, empezaron a ser perseguidos como Dios les había dicho que les iba a suceder en Deuteronomio 28. Y todo ese cúmulo de cosas, ¿qué hace Israel? En lugar de arrepentirse, en lugar de hacer un acto en el cual digan, venga, nosotros estamos mal con Dios, deciden parecerse a las demás naciones. Y esto lo voy a decir con mucho amor. Hay cristianos que se parecen a las demás naciones. Y usted se da cuenta que la casa del cristiano es igualita que la casa del mundano. Cuando en las plagas de Israel, la casa del israelita había luz, en la casa de los egipcios había oscuridad. Tu casa, cuando la gente entra, ¿saben que eres cristiano? ¿Sabe qué es lo primero que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6. Un momentico. Déjenme buscarle el texto exactamente. Sí, Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo se reconoce la casa de un judío? Porque usted apenas entra a la casa de un judío, la palabra está escrita en las paredes. Todo judío, apenas usted entra, encuentra un cuadro con la menorá, el candelabro de 7. Y eso significa que esto es tierra judía. Mi pregunta, una persona entra a su casa y ¿qué es lo primero que ve? ¿Se da cuenta que tú eres cristiano? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no podemos parecernos a las demás naciones, a los demás pueblos. Quiero que comprendan ustedes que aunque Israel va a crecer como nación, Israel va a crecer como país, Israel va a tener a uno de los mejores ejércitos del mundo,
Más adelante, cuando veamos los reyes, vamos a conocer reyes que conquistaron más que el mismo rey David. Vamos a empezar a ver geografía de cómo Saúl conquistó, después David, después Salomón, la grandeza de Salomón y la riqueza que venían de otras naciones a hablar con Salomón, a consultar su sabiduría. Pero vamos a darnos cuenta de algo muy triste cuando terminemos de leer el bloque completo. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, que es un solo libro realmente. ¿Saben qué termina eso? Todo termina en destrucción. El parecerse a las demás naciones significa que nos vamos a enriquecer como las demás naciones, pero vamos a terminar esclavizados como las demás naciones. Y aquí comienza la decadencia en este libro. Ya venimos mal desde Jueces. En Jueces comenzó la decadencia. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Cuando usted lea estos libros, comprenda esto. El viejo refrán. Subiendo como palmeras. ¿Y qué? Cayendo como cocos. Eso es lo que vamos a ver. Un país enriquecido grandemente, que dominó a todos sus enemigos, pero que en un abrir y cerrar de ojos fueron esclavizados. Y todo terminó en Salmanasar, rey de Asiria, llevándose a las 10 tribus del norte, y unos años después, Nabucodonosor destruyendo la capital Jerusalén y el templo de Salomón. Y vamos a ver cómo fructifica. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas como el hombre dice. Es que si yo hago lo que la gente dice, me van a contratar. Si yo vendo como a la gente le gusta, me van a comprar. Si yo hago el negocio como ellos quieren, y dentro del negocio les meto a la Virgen María y a todos los santos, me van a pagar mejor. El problema es que vas a crecer económicamente, pero la esclavitud te va a llegar tarde o temprano, y cuando te llegue la esclavitud, váyanse para Segundo de Reyes, les voy a mostrar algo acá. Finalizando el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21. ¿Quién lo lee, por favor? En adelante, póngale cuidado. Segundo de Reyes 23:21. Dale. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años, el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Vinos y terafines y de toda abominación que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas. Espérate, te saltaste. Me salté el 24. Sí, señor. 24, Segundo de Reyes 23:24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines de todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová:
También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta casa, a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Ojo, Los demás hasta ahí. Ojo, quiero que noten ustedes que está hablando de un rey llamado Josías. Primero, quiero que vean el versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. La última vez que se celebró la Pascua fue con Josué en el capítulo 5. Libro de Jueces, nadie celebró Pascua. Libro de Ruth, nadie celebró Pascua. Libro de Samuel con el rey David y Salomón incluido, no celebraron nada de eso. Hace unos días hablando con un estudiante de la Torá, se quedó sorprendido y me decía, no, sí, ellos la celebraron. Entonces aquí está mintiendo, porque aquí dicen que no. Y si celebran a la mitad, o sea, no celebran como deben ser las cosas. No, es que Dios no se pone bravo si yo celebro el Halloween, yo puedo celebrar el Halloween. Y Dios me bendice, siga creyendo que porque se va a llenar de plata es bendición, ¿oyó? Ahora, Josías se encontró, esa historia la vamos a ver más adelante, este rey Josías encontró la Torá que estaba desaparecida. Entonces hizo los cambios estructurales gubernamentales que debía hacer. Si notan ustedes la referencia que da la Biblia de Josías, dice, versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Mire, Josías fue, espiritualmente hablando, más perfecto que David y que Salomón, con la grandeza de Salomón, y que se perdió. Pero, ¿qué dice? Versículo 26. Felicitaciones, qué bien, ahora sí están caminando como yo decía, pero el problema es que el castigo les va a venir de todas maneras. Entonces hay gente que piensa que puede caminar en la iglesia de Cristo y parecerse a los mundanos. Eso no importa que nos tomemos una cervecita, o bueno, yo no tomo, pero ellos sí, pero yo los acompaño. Y no son como Elí. Perdón, son como Elí, que vamos a leer algo de Elí en 1 de Samuel. No era tropezadero para sus hijos. Dejaban que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana. Ese es el problema. Es que muchas personas leen 1 de Samuel, 2 de Samuel y dicen, ay, qué bonito, tan lindo la historia, David y Goliat, el arca y tal, y no se dan cuenta que el camino que lleva a Israel va para muerte. A Dios no le gusta ese camino. Pero David, Dios los bendecía así porque él es fiel. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Eso le dice Pablo a Timoteo. Si nosotros fuéramos infieles, él sigue siendo fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Cuando empecemos a leer y a estudiar este libro y usted empiece a ver las grandezas de Israel, recuerde que van para la muerte. Por eso dice aquí, con todo eso Jehová no desistió del ardor, con su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Cuando leamos a Manasés, présteme atención, usted va a ver un rey malísimo, malísimo. Tan malo que fue el rey que mató al profeta Isaías, lo abrió por la mitad con una sierra. ¿Y sabe qué? Ese rey, cuando Dios lo iba a matar, se arrepintió y pidió perdón, y Dios lo perdonó. Pero aunque Dios lo perdonó,
ahí le quedó la mancha en su historial. Porque es que el problema es ese. Dios nos perdona, pero la mancha queda. Dios perdonó a David, y el día en que leamos ese versículo que dice, David fue recto delante de Dios, pero únicamente con la mujer de Urías no. Y le quedó la manchita de la mujer de Urías. Mis amados hermanos, si no queremos tener el final de Israel, ¿cuál es? 10 tribus del norte. Aquí dice, y dijo también, versículo 27, quitaré de mi presencia a Judá, como hace 135 años atrás quité a Israel. Las 10 tribus de Israel, vino el rey de Asiria, Salmanasar, y se las llevó, y hasta el día de hoy están desaparecidas. ¿Quién quedó? Los judíos nada más. Entonces mira a Judá y dice, también la voy a arrasar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se las va a llevar 70 años, esclavizadas 70 años, y pueden volver dentro de 70 años. ¿Se dieron cuenta? ¿Todo por qué? Constitúyenos un rey conforme a las demás naciones. Y Dios le dice a Samuel, haga lo que ellos dicen. ¿Por qué? Volvamos a leer el capítulo 7, capítulo 8, perdón, primero de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Yo le voy a pedir un favor ahorita, que estamos comenzando la temporada de Navidad. Antes de cualquier cosa, pregúntele a Dios si quiere que usted esté celebrando estas fiestas satánicas que vienen. Quiero pedirles un favor, si son tan amables. Mire la pantalla. Y le voy a pedir un favor a todos ustedes. Recuerden que Oseas 4:6 dice, el pueblo fue, ¿cómo dice? El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Revista Prevenir. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue bueno, Isaías capítulo 5, versículo 12 es el que dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Revista Prevenir, es que está, un momentico, está molestando bastante la internet. Aquí en la revista nuestra, Revista Prevenir, ¿sí? Doctrinal, la Navidad, tengo un escrito sobre la Navidad, un escrito intenso. ¿Dónde está? Bueno, no me aparece aquí. El origen de la Navidad, sí. La verdad sobre el origen de la Navidad. Bueno, después se los envío. Después se los envío. ¿No estaba compartiendo? No. No estaba. Sí, estoy compartiendo. La internet está lloviendo. Me disculpan las personas, la internet está molestando mucho. Está lloviendo bastante. Lloviendo bastante, no, comenzando a llover, y la internet se pone pesadísima. Entonces, quiero quitar aquí. Ya. Ahí se está quitando. ¿Qué es lo que le quiero decir, mis amados hermanos, con mucho cariño? Yo les quiero enseñar con mucho amor, pero una cosa es que yo les quiero enseñar y otra es que ustedes quieran aprender. Ya es hora de que nuestros hogares sean santos y no se parezcan a los hogares del mundo, por muy bonito que sean sus festividades. Porque el problema, ¿cuál es? Israel creció. Cuando vino el castigo, apareció un rey que hizo más que todos los reyes antiguos, y ningún otro rey hizo como él. Y aún así dijo Dios, los castigo. Y hay gente que cree que puede pecar durante años y cometer errores, y después, perdóname, Señor. Sí, te perdono, pero tu palera te la tienes que llevar, porque tiene que haber corrección, si no, no vas a aprender. Y se lo digo con amor, esto lo digo con cariño.
no con ánimo de que se pongan bravos conmigo. Bueno, si se ponen bravos yo no puedo hacer nada, pero mi trabajo no es ser su amigo. Yo soy su amigo, los quiero, pero mi trabajo es ser su siervo. Queremos que el marido se convierta, que los hijos se conviertan. Nunca se les olvide Jeremías capítulo 15. Váyanse para Jeremías capítulo 15. Quiero que mis hijos conozcan al Señor. Quiero que mi marido, que mi mujer se convierta. Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo puede leer? Esta introducción de Samuel es importantísima porque nos vamos a dar 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aprenda a que ellos se convierten a usted. Aprenda a que usted entresaca lo precioso de lo vil, escarbe, limpie su casa, saque todas las abominaciones que haya. ¿Quieren un cuadro con la Biblia? Se lo hago y se lo doy bien barato. Pero que la gente sepa que su casa es cristiana. Ah, no, pero le aseguro que el Papá Noel se lo veo el 31, el 24 de diciembre, se lo aseguro. Eso sí, bien adornadita la casa para las fiestas del diablo. Fiestas satánicas de los druidas. Ahí en la revista Prevenir, el origen de la Navidad, véanlo. Tómense el tiempo de leerlo para que aprenda historia y de cómo los celtas fueron los que inventaron, a través de la muerte y de la conquista de otras naciones, de bañarse con la sangre de las vírgenes, de regalarse los huesos de las piernas en las botas de los soldados muertos de los enemigos, de colgar las tripas, los ojos en los pinos. Ah, pero yo el espíritu de la Navidad lo acepto en mi casa. No, en mi casa vive el Espíritu de Dios dentro de mí, no el de la Navidad. Con mucho respeto y amor se los digo. ¿Me hago entender? Ah, y a todos ustedes ya saben, ¿no? Esta es la primera vez que voy a estar en Ciénaga el 24 y 31 porque vivo en Ciénaga. No vayan a cometer el error de enviarme cena de Navidad ni Año Nuevo, ¿oyeron? A esa hora yo estoy durmiendo. Porque no se la recibo. Usted se lo pierde, mijo. ¿Cómo? Usted se lo pierde, mijo. No, yo no celebro eso. Digo, la cena. No. La cena. No como cosas sacrificadas a los ídolos ni a fiestas de ídolos. No, es que nosotros somos cristianos y ya oramos por ellas. Ajá. Siga creyendo yo, ¿cómo no? No participamos de las obras de las tinieblas. Hermanos, vamos a empezar a leer el florecimiento de una nación, un florecimiento material, un florecimiento político, humano, que termina en la maldición más grande de Israel hasta el 2022. Las 10 tribus siguen desaparecidas. Dios no quiera que usted también participe de lo mismo. Recuerde que la palabra dice en Efesios que las obras de las tinieblas las reprendemos, no somos partícipes con ellas. Ahora, si quiere hacer una cena, si quiere hacer algo, ¿por qué no lo hace otro día y tiene que ser en las mismas fiestas? Porque queremos cristianizar el paganismo. Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llegó a Irlanda. En Irlanda los druidas y los celtas hacían la Navidad, el Año Nuevo. ¿Y qué dijo la Iglesia Católica? Ah, no, tranquilo. El 25 de diciembre nació el niño Dios. Y hasta el día de hoy la gente sigue creyendo que Jesús nació el 25 de diciembre. Por cristianizar las fiestas paganas. Se los digo a ustedes, hermano, no cristianicen las fiestas paganas. Repréndanlas. No sean partícipes de esas cosas. Espero que ninguno vaya a cometer ese error de mandarme comida esa noche. Gracias, muy amable.
Esa noche, mire, yo normalmente estoy durmiendo, descansando. Para el 25 irnos de paseo. El 1 de enero nos vamos de paseo. Armamos aquí un paseo entre todos, pero no participamos de la fiesta de los mundanos. Si no, vamos a terminar como Israel. Se los digo con amor. Vamos a terminar como Israel, floreciendo económicamente como nación, pero espiritualmente siendo devastados. ¿Ok? Son las 6 de la mañana. Esperemos que escampe rápidamente para irnos a trabajar. Los que están en Facebook, Dios los bendiga. Nos vemos en la noche y mañana no. Ah, no. Hoy es viernes, ¿no? Los que puedan trabajar, ¿no? Sí, su merced no puede porque la lluvia no le permite, ¿no? Ay, Señor. Bueno. Me está ahogando el agua. ¿Cierto? Me imagino. Bueno, Dios les bendiga.